Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Como orábamos, y bueno, muchos escucharon, es un gozo, ¿verdad? Y un privilegio nuevamente estar reunidos en la casa del Señor. También un privilegio servir, ¿no? En este culto y bueno, en cada culto y animamos pues a los hermanos también y principalmente los miembros a servir al Señor. Le damos la bienvenida a todos los hermanos. Hace 2 cultos, bueno, porque a veces uno le da la bienvenida a los hermanos y todo eso, ¿verdad? Y es tan rápido como uno quiere agilizar un poco el culto. Pero bueno, en ese momento y tú en la semana pendiente, yo decir, repetir cuando me toque dirigir. Nuestro hermano Joaquín vino ya de Suiza, entonces él me comentaba que va a estar por temporada de invierno, que es muy frío allá en Suiza, va a estar con nosotros un buen tiempo aquí. Y bueno, damos gracias al Señor por ello y a todos los hermanos, bueno, sean bienvenidos. Y vamos a honrar a nuestro Dios primeramente buscando su palabra. Vamos a leer el Salmo 111. Les invito a buscar en la palabra del Señor. Voy a leer la versión Reina Valera. Mientras tanto, consigo el apuntador, aquí está. Ve en la pantalla los móviles en silencio. Por favor, los móviles en silencio. Si están esperando algún tipo de llamada. Y si de verdad no están esperando llamada, les doy un tiempito o unos minutitos para que vayan apagando los móviles y dedicar todo este tiempo al Señor. Que no haya ningún tipo de distracción. Incluso, vean, voy a silenciar el mío porque no lo he hecho. Porque a veces mucho lo usamos para, si estamos en la predicación, de verdad consultamos algún tipo de diccionario bíblico o a veces no se nos queda la Biblia. No debería quedársenos la Biblia, ¿no? Pero si por cuestión de rapidez, pues salieron sin la Biblia, bueno, muchos la utilizan, ¿verdad? Para consultar la Biblia digital. Pero indistintamente de ese uso, vamos a tener los móviles en silencio, por favor. Amén. Bueno, el Salmo 111, para los que tengan la versión Reina Valera, sabemos que es un salmo anónimo. Y como dice, Dios cuida de su pueblo. Aleluya. Realmente en el hebreo antiguo, aleluya, es alabar a Dios, bueno, en el nombre hebreo de nuestro Dios. Y dice el Salmo 111, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía de la congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Aquí el salmista primero se pone como ejemplo, ¿no? De que él alaba al Señor, pero nos exhorta a todos, a través de las grandes obras de nuestro Dios, a alabarle por toda su creación, por todo lo que ha hecho, por lo que ha hecho en nuestras vidas y seguirá haciendo. Pero también nos exhorta a ser obedientes al Señor, específicamente cumpliendo sus mandamientos y también tener un temor santo al nombre de nuestro Dios. ¿Ven? Vamos a orar, hermanos. Amado Dios Todopoderoso, nuevamente te damos muchas gracias, Señor, porque has permitido que nos reunamos aquí, Señor, como pueblo tuyo, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor. Lo podemos hacer familiarmente, lo podemos hacer individualmente, pero también como iglesia, Señor, queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Es por ello que te pedimos, Señor, que si hay algo en nuestro corazón que impide hacerlo de esa forma, Señor, seas tú
quitando todo eso en este tiempo, Señor, y que todos podamos estar, Señor, en un mismo sentir, porque queremos honrarte, Señor. Gracias por todos los hermanos, Señor. Gracias por todo este grupo de personas, Señor, que también nos visitan, Señor. Porque sabemos que eres tú, Señor, que trae a las personas a la congregación, Señor, con el propósito, Señor, de que tú seas glorificado, Padre. Padre, te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, Señor, que hayamos cometido, por nuestras faltas, Señor. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, siempre, en cada momento, Señor, de nuestras vidas, en cada situación, en cada lugar, convenciéndonos, Señor, de pecado para poder nosotros al instante, Señor, porque no somos perfectos, ¿no? Y cometemos errores, Señor. En ese preciso instante, Señor, arrepentirnos del pecado, Señor. Queremos vivir una vida santificada en ti, Señor, pero solo podemos hacerlo por medio de tu poder, Señor. Gracias por Manuela, que también debe estar conectada, Señor, allá en Alicante. Gracias por su vida, por su familia, Señor, por su fidelidad. Gracias, Señor, te queremos dar también por los que no han podido acudir, Señor, por trabajo, porque tienen esa responsabilidad, Señor. Tú les has dado también la posibilidad de tener sus trabajos, Señor, pero que ellos también puedan sentir la bendición, Señor, de pertenecer a tu pueblo, Señor. Gracias por los hermanos también que están enfermos, Señor, porque a pesar de eso, ellos también siguen alabándote, Señor. Extrañamos a muchos hermanos que están delicados de salud, pero que seas tú, Señor, reconfortando sus cuerpos, Señor, y también su vida espiritual, Señor, que nunca ellos se aparten de ti, Señor. También pedimos, Señor, por los que están apartados, Señor, y fríos, que han decidido agradar al mundo antes que a ti, Señor. Solo tú conoces quiénes son, Señor. Oramos por muchos que han visitado la iglesia y han salido, Señor. Muchos jóvenes es parte de esto, Señor. Pedimos por ellos, Señor, pero solo tú sabes cuáles son los que han pertenecido, Señor, a esta iglesia, Señor, a tu iglesia. Y oramos, Señor, para que en tu momento y en tu voluntad, Señor, ellos puedan regresar, Señor, para todos juntos, Señor, alabarte y glorificarte, Señor. Padre, gracias por el grupo de alabanza, por los cánticos que han preparado, Señor. Gracias por los hermanos que sirven en la mesa técnica, Señor. Que todo sea para tu gloria y tu honra, que todo pueda salir bien, Señor. Gracias por el predicador del día de hoy, Señor, nuestro pastor Ricardo. Que seas tú utilizándolo siempre, Señor, como lo has hecho para transmitir tus verdades, Señor, y tus virtudes. Y que nosotros esa palabra que vayamos a recibir el día de hoy lo podamos poner en práctica, Señor. Dejamos todo en tus manos, vienes en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos y hermanas. Y luego de esta oración y la bienvenida, vamos a decir que Cristo de todo es Rey. Amén. Cristo es mi dueño, mi Rey y Señor, mi amor y mi gloria es Él. Él me acompaña en paz o en dolor, Él es mi amigo fiel. Cristo es el buen pastor,
Señor y siempre andaré en su ley. Acéptale hoy como tu Salvador, hazle a él tu rey. Cristo es el buen pastor, Cristo de todo es rey, de mi pensar y de todo mi amor, Cristo de todo es Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono es, Él lo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono es, cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llenar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono es, cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Sí, amén. Bueno, y de pie juntos vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Que todo con la alabanza de niños. Era un muchachito, su nombre era David. Era un muchachito que mucho a Dios amó. Este muchachito no se asustó cuando vio al gigante que a otros miedo dio. Una piedrita puso en la onda que Dios le dio. Una piedrita puso en la onda que Dios le dio. Y vueltas, 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 y vueltas, vueltas dio. La piedrita salió rodando y al gigante lo mató. ¡Pum! ¡Ay!
Dios, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptarla. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Sí, Señor Jesús, te queremos dar muchas gracias, amado Señor, como cantamos en este tiempo, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu amor y por tu fidelidad, Señor, que siempre ha estado ahí con nosotros, Señor. A pesar de las cosas malas que podamos hacer, Señor, tú nos amas tanto, Señor, que a nuestros tiempos ha llegado tu palabra, Señor. Esa palabra que hoy va a ser expuesta por nuestro pastor Ricardo, Señor. Que sea una palabra, Señor, que primero nos haga entender, Señor, lo maravilloso que eres tú, que pueda llegar a nuestro corazón, Señor, para poder transmitirla a otras personas y también ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibirla con amor, Señor,
Prepara nuestras mentes, Señor, para que nos pueda convencer, Señor, de que a veces podemos andar por malos pasos, Señor, y que la única forma, Señor, es escucharte a ti y nosotros podamos corregir esos errores, Señor. Gracias por todo este tiempo, Señor, en el cual nosotros podemos aprender de ella, Señor. Que sea esta palabra transformándonos, que salgamos de acá, Señor, avivados con esa palabra, Señor, en nuestras vidas y que nosotros podamos conocerte cada día más, Señor. Gracias por todo, Señor. Lo queremos dejar todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Señor le bendiga. Se nota por las alabanzas que estamos adorando al Rey, ¿no? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al único, diría yo, Rey que es perfecto. Hace poco pudimos ver la vergüenza de un rey. Él no tuvo la culpa hasta un punto, ¿vale? En los desastres naturales. No vi las noticias, pero me contaron por ahí, pensando un poco en el rey. Y eso que este rey es simpático, estoy hablando de Felipe, su esposa la reina, pero la tragedia, le tiraron barro y creo yo que fue así, o solamente fue a Sánchez, me parece que al rey y a Sánchez le tiraron barro, entendible también de parte de la gente. De todas maneras, su padre fue un desastre, eso no es que yo lo esté diciendo porque me ocurra, la historia lo dice, los medios lo dicen, un desastre por corrupción, inmoralidad, algunas cosas políticas, otras ahí de noticias de farándula, prensa rosa, algunas cosas amarillistas, bueno, independientemente de todo eso, y eso que si nos comenzamos a tirar del hilo de la cuerda, los reyes de otros tiempos, y no solo de este país, o de ciertos imperios, y qué decir de los reyes de la Biblia, y qué decir de los reyes de Israel, o sea, después de Salomón, y David y Salomón también tenían sus fracasos. Es decir, no hay un rey perfecto. Por eso es que podemos decir que adoramos al único rey perfecto que es Cristo Jesús. Por eso, un himno precioso que nos invita a que no solamente lo cante el grupo de alabanza, sino que lo cantemos todos, ¿vale? Porque para eso el Señor nos ha dado una preciosa voz. Preciosa en el sentido de que, como cantamos Precioso Jesús, es porque Él nos ha amado, es decir, somos preciosos para Él, ¿vale? Anhelamos un rey, la verdad, humanamente, un rey que gobierne bien, que gobierne con justicia. Esto se puede convertir en una utopía, es decir, una utopía es algo imposible, una utopía es solamente en sueños. Podemos ver que podamos ver a un rey, a un verdadero rey. Algunos se han aproximado, pero ninguno de verdad es el verdadero rey. Y la Biblia sí nos habla de un verdadero rey que gobernará. Isaías, el libro de Isaías, entonces yo los animo a que abramos el libro de Isaías. Venimos predicando una serie de pasajes en torno a la santidad, llamados a ser santos, porque el Rey, el Señor Jesús, Dios, es santo. ¿Vale? Y luego los invito, porque los jueves estamos viendo en la profecía de Isaías cómo podemos ver a Jesús en Isaías. La semana pasada predicábamos sobre cuál es nuestro deseo, queremos ver a Jesús. Y concluíamos que hoy en día podemos ver a Jesús por medio de la fe al contemplarle en la cruz. Y creo que estoy ahí medio parafraseando la canción que acabamos de cantar. Pero también podemos ver a Jesús en tiempos futuros, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Le querían coronar como rey cuando iba a ir a la cruz, pero él no dejó que lo coronaran como el rey que va a gobernar en ese momento, porque no venía a gobernar, no venía a ejercer ese reinado,
Su reinado iba a ser un reinado en ese momento, el verbo hecho carne, de humillación, para poder reinar en nuestras vidas. Queremos un rey. ¿Lo puedo dejar que él gobierne mi vida? ¿Que sea el rey de mi vida? Pues lo hemos cantado. Y cuando le decimos a él en adoración, eres el rey de mi vida, que no solamente sea un cántico, sino que en verdad sea el rey de mi vida. Y el rey de mi vida significa que sea el dueño de mi vida, que me gobierne. ¿Y eso qué significa? Que yo me deje gobernar, que yo me entregue a ese rey. Entonces, nótese bien que le estamos diciendo al Señor en adoración, y es válido, y es muy bueno, y a Dios le agrada, pero en la práctica lo estamos haciendo. El Señor nos invita a que lo hagamos. No se trata la predicación de venir aquí a acusarnos, porque el que nos acusa es el enemigo, pero sí de exhortarnos. La palabra nos exhorta. Podemos ver a Jesús como rey en tiempos futuros, y eso es lo que nos va a hablar el profeta Isaías. Podemos ver a Jesús también en Isaías, y lo hemos visto y lo estamos llevando en el estudio bíblico de los jueves. Hoy he querido traerlo a la predicación del domingo, porque lo vamos a ver en toda su majestad en el capítulo 11 del libro del profeta Isaías. Son 16 versículos. Capítulo 11 es una de las grandes profecías mesiánicas. Cuando hablamos de mesiánica significa que hablan del Mesías. El Mesías significa el rey que ha de venir, el ungido, el enviado de Dios. Y el Mesías es Cristo. Y Jesús es el Cristo. Jesús es el Señor. Jesús es el Rey. Y el libro de la Biblia, que son 66, culmina en Apocalipsis declarando que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿podemos ver así a Jesús en la Biblia? Claro que sí. Isaías nos dice que lo podemos ver como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aun cuando es una profecía que nos habla del futuro, ¿vale? Nos va a hablar del Rey de la vida y nos va a hablar del reino milenario. Será el Rey por la eternidad. Pero el milenio en la Biblia implica que la tierra, ¿vale? Justos e injustos, porque en el milenio habrán no creyentes. Y aun cuando Él tenga el control de todo en el milenio y todo estará transformado, la tierra verá y de esa humanidad verá un reinado justo del Mesías. Es como una cuestión de justicia. Dios podría terminar todo ya. La maldad ha sido tan grande, ya les he dicho que eso, y entonces vengo a reinar yo, se acabó el fin, el juicio, y viven los salvos. Pero la Biblia no nos dice que será así. Nos dice que antes de la eternidad, por justicia. ¿Por qué por justicia? Por la historia. La historia, desde los orígenes, desde la caída del hombre hasta el día de hoy, es una historia de violencia, de guerras. No hay rey. Los ha habido, pero son vergonzosos. No hay rey. Es decir, la justicia bíblica dice que la tierra, porque la creó Dios, se merece un verdadero rey. Y que justos e injustos lo vean con sus propios ojos. Y esto nos llevará con el mejor de los argumentos de parte de nuestro Dios hacia el juicio del trono blanco. Porque dirán, pero ese reino no lo vimos nosotros los injustos. Lo verán. Unos lo vivirán porque seremos traídos con Él. Porque recuerden que nosotros, ¿qué somos? El pueblo de Dios llamados a ser santos. La Biblia nos habla de que el Señor poéticamente nos llama como la novia, pero seremos la esposa del Cordero y vendremos con Él
y reinaremos con Él. Es decir, nuestra posición ya será diferente. Vendremos con Él. ¿Cuántos lo creemos? No porque lo diga yo, porque lo dice la Biblia. Os traeré. Seremos reyes y sacerdotes. Éxodo 19. Y en el versículo 5 y 6, que lo predicamos, no lo voy a repetir, lo dice. Esto no es algo que suena en la ligera. Seremos reyes, ¿ve? Pero dependiendo del Rey de Reyes. Y seremos sacerdotes. Tiene que ver con gobierno, tiene que ver con mayordomía. Eres el rey en tu familia, a la manera de Jesús, como cristianos. Capítulo 11 de Isaías es una de las grandes profecías mesiánicas de las Sagradas Escrituras. Y el título de la predicación antes de leerlo se llama así: Reinado del Rey de Reyes. Las traducciones de la Biblia lo dicen el reinado justo del Mesías, cuando tenemos la Reina Valera, la Nueva Biblia de las Américas. Casi todas las Biblias le ponen ese titular al capítulo 11 del profeta Isaías. Queremos ver a Jesús, vamos a ver a Jesús bíblicamente, y lo vamos a ver en la profecía y lo vamos a ver en el futuro. Y esto tiene que traer esperanza para nosotros en el sentido de que quiero ser del Rey, quiero ser hijo del Rey, quiero ser hijo de Dios. Quiero estar con Él y quiero darle las gracias porque me ha dado la vida eterna, porque parte de la vida eterna tiene que ver con que yo estaré con Él, porque Él lo ha dicho, en el gobierno del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra, que para ese tiempo será transformada. Recuerden que habrá una gran tribulación y habrá un rapto, aunque cuando hoy en día esto lo están negando. ¿Vale? Se está llegando hasta el punto de negarlo. Hay corrientes, no sé qué más, ¿vale? Pero la tierra será transformada. Esto es como si mirando hacia el pasado dijeran, bueno, es que el diluvio fue así y entonces será. Eso no, realmente no fue diluvio y fue universal. Primera transformación. Y habrá una segunda transformación final, que no será por el agua, sino que será por el fuego. Lo dice Pedro, lo dice el Señor Jesús, lo dice en la revelación a Juan, lo dicen todos los profetas menores y mayores, es decir, lo dice la Biblia. La tierra será transformada, nosotros estamos siendo transformados. Es necesario ser transformados a causa del pecado. La tierra fue maldita por nuestro pecado. Damos un repaso de Génesis y esa es una de las conclusiones y una de las consecuencias que trajo el pecado. Pero Romanos dice que la tierra gime, que la creación gime a una, esperando ser liberada. Romanos capítulo 8. Isaías 11, entonces vamos a hacer la lectura con esta pequeña introducción. Al rey Felipe, hace poco, pues le tiraron barro. Sin embargo, esto no fue nada a lo que la humanidad puede hacerle a un rey. Al Señor Jesús lo escupieron. Al Señor Jesús lo abofetearon. Al Señor Jesús le pusieron una corona de espinas y se burlaron. Una semana anterior, Hosana, al rey que viene, al hijo de David, gloria a Dios. Unos cuantos bien, pero muchos seguían una corriente. Y después, muchos de esa corriente, crucifícale, crucifícale. Queremos a Barrabás, vaya rey que querían ellos. Nosotros queremos a Jesús. Y eso lo tiene que decir la iglesia, porque Jesús dijo que lo dijera la iglesia, que lo dijera el pueblo del nuevo pacto. ¿Y cómo vamos a decir las cosas si no las leemos, si no las predicamos, si no las sabemos?
Ese es el propósito de la Biblia. Y ese es el propósito de este capítulo 11, que nosotros vivamos con la esperanza de que tendremos un reinado justo. Él vendrá a gobernar, ya no volverá en la segunda vez. Vamos a recordar nuevamente 2024, Navidades, de que Él vino como un bebé. Ya no vendrá como un bebé, vendrá como el Rey infinito en poder, el Rey de la gloria, el Rey de la vida, y vendrá a gobernar. Isaías 11 dice así la palabra del Señor. Entonces, un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu con letra mayúscula en la inicial. Es decir, estamos hablando y viendo la persona del Espíritu Santo, quien fue enviada para que morara en nosotros por la segunda persona. Estamos hablando del Dios Trino. Y reposará sobre él, es decir, sobre el Señor, sobre el Hijo de Dios, sobre el Mesías, sobre el ungido, sobre el que había de venir y vino y vendrá nuevamente. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, que podría hacerlo, porque sus ojos son perfectos, la mirada de Jesús, y sus oídos son perfectos, porque Él lo que hace es inclinar su oído a nosotros. Pero es lo que mira en nuestro corazón. Versículo 4, sino que juzgará al pobre con justicia. ¿Se está gobernando hacia el pobre? Creo que no. ¿Cuánto nos cuesta tener una casa para pagar un alquiler? Los jóvenes ya ni se plantean comprar una casa. A no ser de que el papá, la mamá, que a lo mejor sean funcionarios y que luego él trabaje y tal. Ya no tenemos ni la justicia para poder alquilar una casa o un piso. Y cada día nos lo reducen más. Eso es justicia. El mundo se muere de hambre, pero hay alimentos. Se tira la comida, se pudre la comida. Hay desnudez, pero el consumo vende ropa a toneladas. Y en medio de producir para que haya ropa y en medio de explotar los alimentos para que nos alimenten, lo que estamos haciendo es abriendo un agujero enorme en la atmósfera. Y por eso la desgracia que generó que le tiraran barro al rey, porque el cambio climático es consecuencia de nuestra maldad. No cuidamos el planeta. Estoy hablando en un sentido general, no estoy diciendo que los hermanos de la iglesia estemos destruyendo, pero en un sentido somos también parte de la humanidad, es toda la humanidad. Pero él fallará con equidad por los afligidos de la tierra, dice la palabra Isaías 11. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. En una frase allí, mediten, está hablando de la gran tribulación, en una frase, para pasar luego al reino milenario, porque así es la Biblia, así es la palabra del Señor. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. El lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los guiará, un niño los conducirá. ¿Quién es ese niño? El bebé o el niño de Belén que creció.
pero que fue a la cruz, sí. Él es Él porque Isaías ya había hablado en el capítulo 7 y en el capítulo 9 para llegar a presentárnoslo luego como el Rey que viene. Así es la Biblia, de un capítulo al otro. Es tan maravillosa de leerla. Y es tan maravillosa de leerla, cuanto más cuando podemos ver a Jesús, y especialmente a Cristo Jesús en la profecía. A Pablo le gustaba mucho llamar mejor a Jesús, Cristo Jesús. Si notan en las lecturas de las cartas de Pablo, Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús. Porque como que volteaba el nombre para darle esa preeminencia, el Cristo, el Mesías, el Rey de reyes y Señor de señores. La vaca con la osa pastará, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Alguien ha dicho con respecto a la naturaleza que posiblemente no es el comportamiento, sobre todo en el sentido salvaje de los animales, que en el jardín del Edén eran así, sino que esta salvajada y violencia de consumo para sobrevivir, porque el león se come al que se come porque necesita comer. Y todo esto se debió a la desgracia que el hombre ocasionó con el pecado original. Recuerden que volveremos, no porque lo merezcamos, al principio de la creación perfecta para vivir perfectos en Él y en el mundo perfecto, el hogar y el lugar de nuestro Dios. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra. Hoy en día imposible. Y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. Y la traducción dice que esta víbora es una cobra. Algunos dicen que es una manera poética de escribir. Posiblemente puede ser que sea poética. Pero para Dios no hay nada imposible. También puede ser literal. No voy a entrar en ello. No es el papel. No es lo importante y lo determinante y lo preponderante. La cuestión es que habrá una perfección tal, es decir, el paraíso de verdad. Y no un cuento de hadas, es el paraíso de verdad. Nosotros vivimos en el paraíso cuando decimos nosotros, el primer hombre y la primera mujer. Y eso significa nosotros, porque nosotros heredamos, venimos de ese linaje. Una sola sangre, una sola raza. No hay razas. No hay la raza de color negra, no hay la raza de los amarillos, no hay. Ese es el tipo de nuestra piel, es una sola raza humana. Y fuimos contaminados por el pecado. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de ¿qué? Del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. No está explícito, pero es implícito. Reino milenario, 1000 años. Pero donde está explícito y escrito literalmente es en el libro de Apocalipsis. Esto se corresponde con ese periodo de tiempo perfecto en la tierra, antes del juicio final en el gran trono blanco. Nosotros ya no seremos allí juzgados, porque ya fuimos salvados, pero nosotros sí habremos ido al tribunal de Cristo antes de las bodas del Cordero, para que nuestras vestiduras fueran aplanchadas, para quitar la arruga del pecado y la vergüenza de la imperfección que todavía puede haber. En el día del Señor seremos perfectos en Él y para Él. La unión del Cordero con su novia, la iglesia, es decir, nosotros, tú y yo. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, Jesús, Cristo Jesús,
que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Hoy en día, la gran señal es una señal de gracia que se basa en la redención, la cruz del Calvario, en el monte Calvario. Entonces, acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Eglán, de Sinar, de Hamat y de las islas del mar. Israel fue dispersa, Israel fue partida por su rebeldía. Los reinados del norte y del sur, el reino de Israel y el reino de Judá, fueron tiempos de decadencia hasta el extremo de llegar casi que a desaparecer sin desaparecer. Me explico. Exilios de Asiria, exilios de Babilonia y tiempos muy difíciles en tiempo de los griegos y en tiempos del Imperio Romano. En tiempos del Imperio Romano vino nuestra redención y solo hasta 1948, tras un holocausto, Israel vuelve como nación y vuelve a su tierra. Y la iglesia del Señor está expandida hasta, yo no diría todavía el último rincón de la tierra, porque si no, entonces ya hubiera venido el Señor Jesús. Pero mucho en el sentido de expandirse a causa del poder de nuestro Dios y de la obra poderosa de la iglesia. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. No sé si me comí en un lugar, ¿vale? Pero eso es más o menos la expansión hasta donde nosotros hoy en día hemos sido alcanzados y seguirán siendo alcanzados hasta cuando Cristo vuelva. Los tiempos están muy próximos. Yo no voy a entrar aquí a jugar con los tiempos. Las noticias del último bombardeo en Líbano dan la apariencia de que Israel está ganando la guerra, pero recuerden que Israel es llevado a que provoque esto porque luego Israel es sitiada de una manera tal que tiene que negociar con el enemigo y la bestia se sentará en el templo. Eso no ha ocurrido todavía. Israel oficialmente no es del Mesías, no ha reconocido a su Mesías. Unos cuantos. Es decir, no nos alineemos con los gobernantes. Tampoco vayamos a hacer cosas que no nos correspondan políticamente. Pero cuidado con idolatrar. Netanyahu entonces es el Salvador porque es Israel y entonces estoy ciego. Y cuidado con eso, porque en tiempos de Israel, cuando fueron sitiados, también ocurría. Aun cuando por encima de todo es que el Señor es fiel a su pacto en el antiguo y en el nuevo. Versículo 12, alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá, de los cuatro confines de la tierra. Es algo que está ocurriendo desde hace un siglo pasado. Y tendrá su culminación, ¿vale? Cuando Cristo vuelva por segunda vez. Porque cuando los reúna, ahora hay nación, ahora están viniendo, todavía falta. Solo Dios sabe cuántos faltan. El hecho es que se tiene que completar el número de que de nuevo están las 12 tribus de Israel. Los 144,000 sellados que habla el libro de Apocalipsis. Y de esto se viene a manifestar es en los tiempos de la gran tribulación. Situémonos ahora en el día de hoy. Somos de Jesús, el león de la tribu de Judá. Somos de Cristo. Entonces se disipará la envidia de Efraín y los que hostigan a Judá serán exterminados. Efraín no enviará a Judá
envidiará a Judá, ni Judá hostigará a Efraín. Ellos se lanzarán sobre el costado de los filisteos al occidente, juntos despojarán a los hijos del oriente. Edom y Moab estarán bajo su dominio y los amonitas les estarán sujetos. Y el Señor destruirá la lengua del mar de Egipto, agitará su mano sobre el río, con su viento abrasador, lo partirá en 7 arroyos y hará que se pueda pasar en sandalias. Como un nuevo se abre el mar rojo. Como fue ayer, ocurrirá en el futuro, para que su pueblo pase. Una manera simbólica de hablar, posiblemente. Otros dicen que habrá un milagro tal, que habrá un mar rojo tal. El mar rojo fue real, se abrió tal. ¿Por qué es difícil de creer de nuestra parte que ocurra un arrebatamiento? ¿Es imposible para Dios? De hecho, lo dice en la Biblia, Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y la manera implícita en que se redacta el libro de Apocalipsis se nos habla de que Juan sube al cielo. Juan representa la iglesia que es arrebatada. A partir del capítulo 4 no se vuelve a hablar más de la iglesia del Señor porque ya ha sido arrebatada, y se vuelve a hablar de la iglesia solo hasta el capítulo 19, cuando la iglesia viene con su Señor. No voy a ser extenso en esto porque se ha predicado en muchas ocasiones aquí sobre Apocalipsis, sobre Daniel. Sé que otros han venido tanto, o en otro día volveremos de nuevamente a predicar en ello y en la profecía. Pero no perdamos el norte y la mirada, y no dejemos de tener los pies en la tierra mirando a Jesús. Y cuando los pies nuestros están en la tierra, tienen que caminar con Jesús, tomado de la mano de Jesús, quien nos guía, porque un niño nos pastoreará, un niño nos guiará. Es una forma poética de hablar. Ese niño es Jesús, y no que se haya quedado como niño, ¿me entienden? Yo sé que me entienden. Y habrá una calzada. Una calzada significa un camino al cielo. ¿Y cuál es ese camino al cielo? Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Él nos llevará al lugar de nuestro Dios. Él vino. Para nosotros era imposible ir de nuevo a Dios, pero Él vino para que nosotros podamos estar nuevamente con Él. Y habrá una calzada desde Asiria para el remanente que quede de su pueblo. Es verdad que esto es una promesa para Israel. Así como la hubo para Israel el día que subieron a la tierra de Egipto, termina el capítulo 11 del profeta Isaías. Amén. Leído de esa manera, es maravilloso pensar en lo que está haciendo el Señor. Es seguro. ¿Y qué está haciendo en nuestras vidas? Muchísimo. Nos ha salvado. Nos está transformando. Dice que está haciendo una obra en nosotros. Y es verdad. Somos nuevas criaturas. Nuestros pecados han sido perdonados. Somos útiles para el Señor. Somos siervos del Señor. Aún en la tierra nos pone útiles para Él. Cuidar nuestras familias, cuidar nuestras vidas, ser testigos de Él en nuestros lugares de trabajo, en nuestras familias, anunciar su nombre y predicar del Evangelio de Él. Muchísimo, muchísimo tenemos que hacer. Mucho tenemos que hacer. El libro se estructura en 3 partes con el título El Rey de Reyes, su reinado, que vendrá a reinar. Versículos del 1 al 3 nos habla de la persona y el poder de ese rey. Versículos del 4 al 9 nos muestra el propósito del reino. Y versículos del 10 al 16 nos habla sobre el programa del reino. Dentro del propósito del reino, especialmente en los versículos 6 y 7, Isaías nos da algunos detalles, son unos detalles. Ahora, son sorprendentes y magníficos.
sobre lo que es la vida en el reino. Nótese que no se habla al inicio del capítulo 11 del rey David directamente, aunque no lo llaman el hijo de David, el hijo de David, para significar que él viene de ese linaje y que a su vez David viene del linaje, hecha la promesa de Abraham, Dios le prometió que haría de él un pueblo, una nación, etcétera, etcétera, etcétera. La conformación del pueblo de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los 12 hijos de Jacob, y de ahí viene el linaje del rey David, un rey prometido y un rey terrenal que gobernó, un rey que fue la expresión tan poética, ¿no? Conforme al corazón de Dios. Un rey que agradó a Dios, es verdad, con sus errores, pero más con sus virtudes de parte de nuestro Dios. Pero sin embargo no se hace referencia a David, pero sí a su padre. Eso no quiere decir que no se haga referencia a David. Pero el enfoque con el cual inicia el profeta Isaías es con su padre, ¿vale? Se menciona al padre de David. El profeta Isaías retrocede hasta Isaí porque realmente ese linaje real que comienza con David, comienza de una manera humilde. Isaí era un agricultor. ¿Recuerdan cuando el profeta Samuel, recuerdan cuando fueron a buscar a David? Era un muchachito tan pequeñito, la historia del rey David. Su padre era un agricultor, era un pastor de ovejas. Vivía en una pequeña población llamada Belén. Y el linaje real y la línea de descendencia de David se había rebajado al nivel de un campesino. Era un campesino. La Biblia le da más preponderancia que de ese carácter viene nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Filipenses capítulo 2. Se humilló siendo el Rey de la vida. Vino a ser como uno de nosotros, sin cometer pecado, pero se hizo pecado. El grado de humildad, la noche en que iba a ser entregado, se ciñó la toalla, le lavó los pies a sus discípulos, vino a servir. Y ya esta profecía ante los ojos de David, de Isaías, y ante lo que se le revelaba, Isaías transmite que la verdadera raíz con la que viene es una raíz de humildad en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo tuvo un origen humilde, humanamente hablando. Lo podemos ver en el nacimiento, los evangelios lo hablan, las celebraciones de la Navidad nos lo recuerdan. No vemos allí, en las celebraciones del Belén, como nace el hijo de un rey, un principito. No hubo lugar para él en el mesón. María tuvo que viajar no sé qué. La historia de la Navidad no fue una historia muy de nobleza, de pobreza por el contrario, de anónimos por el contrario. Cristo tuvo un origen humilde naciendo allá en Belén, la ciudad de David, pero también la ciudad de Isaí. Los versículos del 1 al 3 nos dan un cuadro de Jesucristo, al llamarlo el vástago o el retoño. En el capítulo 6, el profeta Isaías dice que la nación fue derribada como árbol, quedando solo el tronco. De ahí entonces él vuelve a tomar que de la nada, en el capítulo 11, brota un canto de esperanza y de salvación que se manifiesta en la persona de Jesús. Es decir, de lo imposible, de la nada. Y así el Señor también creó todas las cosas. De la nada, Dios dijo y se hizo. Y así también nos creó a nosotros. Pero también así hizo su aparición. Vemos a Cristo brotando de un trono que es un tronco seco, sin vida, para salvar al pueblo. Jesucristo es el descendiente legal de David, hijo de David,
del linaje de David. Es decir, está enraizado en Judá como judío, el león de la tribu de Judá. Y se le llama el renuevo de Jehová. Y Isaías lo llama así, en capítulo 4 llega a llamarlo así. Versículo 2. Jeremías lo llama el renuevo justo. Zacarías lo llama mi siervo el renuevo. Y Zacarías nuevamente, en otro capítulo más adelante, dice, el varón cuyo nombre es el renuevo. Y la palabra Neser, que es la palabra en hebreo para renuevo, para rama, se identifica con el nombre dado a Jesús. Posiblemente este juego de palabras dan lugar al nombre de Nazaret, pero esto nos lleva a la identificación de nuestro Dios tanto en el lugar donde Él se cría, Nazaret, el nazareno, pero también el nazareno, venida de la palabra Neser del hebreo, que significa renuevo o rama. Él es ese renuevo, Él es ese brote precioso, ese retoño precioso que trajo esperanza a nuestras vidas, tanto para Israel como para los gentiles, es decir, el pueblo del nuevo pacto. La profecía explicada de esa manera tiene que ser sencilla para nosotros, en el grado de la comprensión del poder de nuestro Rey. Y nuestro Rey es Jesús. Amén. Los 4 evangelios también vuelven a retomar cuando dice, para que se cumpliera la profecía, para que las escrituras dijeron tal, ellos retoman mucho de esto. Y lo veíamos en el lenguaje que utiliza Isaías, en la identificación del Mesías, en la identificación de nuestro Rey, de nuestro Cristo Jesús. Ellos describen al renuevo de una manera muy similar, como lo hacía, por ejemplo, Jeremías. Jeremías habló de él como el renuevo justo. Mateo habla de la vara justa. Zacarías habla de él como mi siervo el renuevo. Y Marcos lo identifica como mi siervo el renuevo. Zacarías 6:12, que habla de el varón cuyo nombre es el renuevo, lo identifica así el evangelista Lucas. Es decir, se complementan. Profecía, y en este caso el profeta y los profetas, porque estamos mencionando a Jeremías, a Zacarías y a Isaías con los evangelistas. Y Juan habla de él, especialmente cuando Isaías dice el renuevo de Jehová. Juan identifica también a Jesús como el renuevo de Jehová. Así Jesucristo un día cumplirá las promesas del Antiguo Testamento que Dios dio a los judíos y reinará sobre su reino en gloria y victoria. Romanos 15, versículos del 8 al 12, amplían este concepto de las promesas que se cumplen en el gobierno perfecto del Rey de Reyes y Señor de Señores. En el versículo 2 se nos muestran las características de este rey. Si lo leemos con detención, esas características son 7 que se mencionaron allí, y son que el Espíritu que reposó sobre el Señor Jesucristo expresan toda la plenitud de su poder. Ese poder es del Señor. Apocalipsis dice de él eso, yo soy el Todopoderoso. Jesús, yo soy el Todopoderoso. Todo poder de sabiduría es omnisciente. Toda ciencia, todo lo sabe. Toda ciencia, todo lo sabe. Toda la sabiduría viene de lo alto. Y de lo alto viene nuestro Señor. Y Cristo es el Señor. Cristo es Dios. La sabiduría viene de lo alto, viene físicamente y viene espiritualmente. Físicamente, el Verbo hecho carne. Espiritualmente, nos dejó su palabra viva y eficaz y nos dejó su Santo Espíritu. Nosotros no tenemos el Espíritu Santo si el Señor no hubiera venido y nos lo hubiera dado. Descendió de lo alto, nos dejó
su Santo Espíritu morando en nosotros de una manera permanente. Es decir, somos portadores de la sabiduría de nuestro Dios, tanto en la palabra ya completa, como el poder de Dios habitando en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Y esto implica la cuestión de los dones espirituales, con la cual nosotros podemos servir al Señor y vivir en el Señor como personas productivas para Él y para el mundo, en el sentido de lo que el mundo necesita. El mundo necesita de Dios. Espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, desglosa así cada palabra, de conocimiento, de temor del Señor. El Señor Jesucristo en su humanidad vivió en el poder del Espíritu. Humanidad, el verbo hecho carne. Ahora, cuando Él regrese, va a gobernar en el poder del Espíritu. En el día de hoy, Cristo Jesús es el único que puede guiarnos a través de esta vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el buen pastor. Él nos pastoreará, Él nos pastorea. Él nos lleva, Él no nos ha soltado de su mano una forma de hablar, aun cuando está sentado a la diestra de Dios Padre. Somos de Él, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Habita en nosotros. Él ha prometido que estaría con nosotros todos, ¿qué? Los días hasta qué. Digámoslo con fuerza, hermanos. Todos los días hasta qué. Hasta el fin del mundo, siempre, por siempre. Él es toda sabiduría, Él está en todo el consejo de Dios, Él es el Señor, es decir, como el principio de las 5 solas de la Reforma, solo en Jesús. Colosenses dice que esto es suficiente, es decir, estamos completos en Él. Todo lo que se desgrana en las características del Rey de Reyes en el versículo 2, significa toda la plenitud de la deidad. ¿Habita en quién? En Jesús. Pablo amplía doctrinalmente esta verdad de nuestro Dios, plenitud de la deidad, de la divinidad. Por lo tanto, nosotros estamos ¿qué? Completos en Jesús. Es la verdad que nos hace libres. Y eso tiene que ver también con el poder que habita en nosotros en el sentido de tener discernimiento espiritual. Nuestros ojos han sido abiertos cuando nos arrepentimos y reconocimos que fuimos pecadores, porque estamos siendo limpiados, porque hemos sido y somos llamados a ser santos como Él es santo. ¿Y qué decir del poder de su resurrección? Pablo decía, Filipenses 3:10, quiero conocerlo a Él. ¿Vale? Y notes el énfasis que le da Pablo en ese conocimiento del Señor. Conocer a Jesús es conocer a Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Jesús es el Hijo. Filipenses 3:10 dice, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Por algo el Señor dijo en Lucas 9:23, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué es lo que sigue? Sí mismo, tome cada y sígame. Eso significa vivir en Jesús. Vivir en Jesús. Resumiendo, vemos a las 3 personas de la deidad en el versículo 2. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vemos la Trinidad. Dice, y reposará sobre él, sobre Cristo, el Espíritu de Jehová, el Señor. Reposará sobre él, sobre Cristo, el Espíritu de Jehová, el Señor. Y aquí hay un ministerio, dice el estudio, de 7 acciones del Espíritu Santo que ya las hemos desglosado. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo dio poder a Cristo en su ministerio aquí en la tierra. Y el Espíritu también nos dará ese poder hoy para prepararnos para servir a Cristo y glorificarle, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Es decir, nosotros podemos en Cristo levantarnos en Cristo. Él nos levanta. El propósito del reino a partir del verso 4 hasta el verso 9 nos muestra el propósito del reino. Esa descripción del glorioso reino que Cristo establecerá cuando vuelva para reinar. O sea, todo lo que se ve en la forma poética es un equilibrio y una perfección tal que no hay injusticia y hay una armonía plena en la creación de nuestro Dios. Toda la creación de nuestro Dios, incluyendo a nosotros, creados a imagen y semejanza. Pero en este caso, del futuro, transformados por Cristo Jesús. Porque Cristo ya vino y murió por nuestros pecados. Y hubo victoria, y victoria en la cruz. El poder de su resurrección, siendo Dios, por así decirlo, le ha dado el derecho a que dentro del título que él tiene, Rey de Reyes, él sea el juez del universo. Porque habrá un juicio. Y el juez será el mismo que nos ha salvado. Cristo Jesús será el juez. Nosotros fuimos librados. No digo seremos librados, porque eso sería como si no se hubiera hecho. Nosotros fuimos librados. Eso es salvación. Fuimos librados de la condena. Es decir, nosotros no vamos para el juicio final. Si estamos pensando que nosotros vamos para el juicio final, pues estamos desenfocados y estamos perdidos. Nosotros no vamos para el juicio final. Nosotros que hemos sido salvos en Cristo. Ahora, esto no nos da licencia para vivir como nos dé la gana, sino que esto nos da toda la esperanza y la motivación para vivir vidas en Cristo, a la manera de Cristo, porque aún así tendremos que rendirle en esa manera, sin perder la salvación, tendremos que rendirle cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso tiene que ver mucho con las coronas. Algunos no tendrán. Esto es otro tema muy amplio y muy complejo, pero tiene que ver mucho con eso. El resumen es un juez justo y dominará sobre las naciones y le mostrará a las naciones cómo se debía de gobernar con justicia para poder llevar esto al juicio final. En el juicio final se sentarán también todos, incluyendo los que han gobernado la tierra y el mundo, para condenación. La naturaleza se restaurará, no habrá más maldición, es decir, hacemos como un viaje, recuerden ese en Apocalipsis, al final, capítulo 20, no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá terror. En el milenio es como si la cuestión se detuviera en un punto, porque habrán unos, no es que estén viviendo eternamente, pero habrá un reino milenario. Luego hablaremos en otra ocasión, ya he hablado en algunas sobre la cuestión del milenio. La violencia y la guerra serán cosas del pasado, no habrá guerra. Para cuando ocurra el milenio, la tierra habrá sufrido una transformación física también. La gran tribulación ocurrirá y después el milenio. Porque en el milenio, recuerden, el diablo no es destruido totalmente, porque si no, entonces el Señor se contradeciría. Dice que el diablo será atado ¿por cuánto tiempo? 1000 años, dice la palabra, no lo digo yo, lo dice que, pero luego se dice que será desatado por un breve y corto tiempo. Pero en esos tiempos en que el diablo y su ejército serán atados, ocurrirá el milenio. Pero después del milenio viene un tiempo en que el diablo es ¿qué? Vale, esto lo dejamos un poco así para...
La tierra será llena del conocimiento de Jehová. ¿Recuerdan cuando Abacú también lo dice? Abacú 2:14. Esa última frase del versículo 4 en la que se dice que él matará al impío. Y esto se refiere a la época en que Satanás tenga su apogeo sobre la tierra. Durante la gran tribulación, y humanamente hablando, no habrá liberación para el mundo en dicho periodo. Pero en aquel tiempo llegará el Mesías y él establecerá su reino. En este momento el infierno no tiene ocupantes, pero existe y fue creado. Su primer habitante será la satánica. No digo Trinidad porque no merecería, entre comillas. Trinidad abocaría como a la divinidad, pero el diablo también tiene su triuno. ¿Recuerdan? Falso profeta, la bestia, etcétera, etcétera. Me pierdo un poquito porque tendría que recordar exactamente de todo. Los primeros habitantes del infierno. Pero sí hay un lugar de prisiones. ¿Dónde habitan? Esto lo decimos un poco para que sepamos del mundo espiritual, para que tengamos en cierta forma, uno, seguridad y esperanza en el Señor, y también temor en el sentido de ser agradecidos de dónde nos ha sacado el Señor. Cuando pensamos en estas verdades, sobre todo en la justicia de nuestro Dios, lo que tenemos que terminar por concluir es, gracias Señor, porque de dónde nosotros hemos sido liberados. Porque si no hubiéramos sido liberados, nos arrebataría y nos llevaría. Bueno, nos arrebataría no, porque antes de ser salvos le pertenecemos o le pertenecíamos al diablo. Desde que el hombre cae, empieza a pertenecerle al diablo. El rey estará vestido de justicia y de fidelidad. El programa del reino incluye una perfección en una sola palabra. Incluye una presencia del rey. E incluye un gobierno incluso delegado sin merecerlo. Seremos útiles en esta vida y en la otra también, incluyendo el milenio, como en 3 fases, por así decirlo. Esta vida, el milenio y la eternidad. Porque el milenio tiene un término, si no, no se llamaría milenio. Si no, se hablaría de la línea de tiempo, rum. Pero la Biblia dice que hay un milenio. O nos han traducido mal la Biblia, o no lo han explicado bien. Pero la Biblia habla de un milenio en el libro de Apocalipsis, habla de un milenio en los profetas, habla de un milenio dentro de todo su mensaje, por justicia y por la maldad del hombre. Gobernará, porque incluso ahora se mofan de nosotros. ¿Qué clase de gobernantes? No lo vemos. Mira, el mundo está patas arriba. Un día lo verá. Y el día que lo vea el mundo, quiera Dios, debe ser nuestra oración. Nosotros estemos en el lugar de Cristo, porque nuestra posición es ¿qué? Cristo. Somos de Cristo. En el versículo 10 se nos dice que Cristo llamará tanto a gentiles como a judíos. Y el milagro del cruce del Mar Rojo en el Éxodo se repetirá en los últimos días. Lo entre comillas, es una cita de Warren Wiersbe en la reflexión del comentario bíblico que él tiene sobre la profecía en Isaías. Recuerden que la profecía es Cristo vendrá, segunda venida. Vendrá como rey, porque habla de el reinado justo del Mesías, un reinado justo del Mesías que tiene una duración de el milenio. 1000 años. ¿Vale? 1000 años. Antes la gente se reía de estas promesas.
Y estoy diciendo en los tiempos de Jesús. Estamos hablando de 2000 años. Incluso antes de que Israel volviera, 1948. Vamos a hablar 1900. Se reían de estas promesas, pero ahora dice Warren Wiersbe que Israel posee su tierra y la ciudad santa. Su cumplimiento parece cerca. Y cada vez las noticias en el conflicto del Medio Oriente nos dicen cuán real es lo que está escrito en la Biblia, de ayer, de hoy y de siempre, tanto en lo espiritual como en lo literal y en lo literal histórico. Ocurrió. Holocausto, Egipto fue un imperio. Esto no es que solamente se le ocurrió porque lo dijo Dios en la revelación a Moisés en el Pentateuco. Babilonia fue un imperio. Esto lo dice la historia, lo dice la arqueología. Y Roma fue un imperio. Y Grecia fue un imperio. Y ahora los imperios son los que son, Estados Unidos, Rusia, China. ¿Dónde están los imperios del pasado? ¿Y cómo se debaten los actuales imperios? Nosotros queremos vivir en el reinado de Jesús. Es el mejor imperio. Amén. Gracias a Dios que existe un rey justo que se llama Jesús. ¿Lo podemos ver en Isaías? Proféticamente, sí. Pero hoy que lo vemos por la gracia, por su palabra, por el testimonio de la iglesia, creámoslo de verdad y sigámoslo de verdad, obedientes a Él y fieles a Él hasta la muerte. Le he dejado que entre a mi vida para que sea el Señor y el Rey de mi vida. ¿Es el Rey de tu matrimonio? Entonces, ¿por qué lo rompemos? ¿Por qué me divorcio? Cuando me divorcio, Él ha dejado de ser el Rey. Yo soy el Rey. O ella es la reina. Esto es muy complejo, entrar ahora a hablar de los divorcios. Pero el Rey de la vida, el Rey de la creación, y el pacto que nosotros hemos hecho con Él, en los muchos pactos que hemos hecho con Él, el matrimonio, los hijos, etcétera, 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 tienen que ser fieles y llevarse a la manera del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pablo predicó para concluir en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 30 y 31, cuando predicó en el Areópago, hacia un mundo que buscaba a Dios y tenía tantos dioses, pero no conocían al Dios verdadero y lo llamaban el Dios desconocido. Y él les dijo, pues a ese Dios que ponen allí, que no conocen, a ese les vengo yo a anunciar y a presentar. Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. El gran papel de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores para el mundo es este. Juez. Pero su papel ahora es Salvador. Por medio de un hombre, dice así la palabra en Hechos. Y luego dice Pablo, seguido allí, coma, Jesucristo, a quien ha designado
habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle de entre los muertos, el poder de su resurrección, para gobernar y juzgar al mundo, y el poder de su resurrección, para gobernar nuestras vidas, habiéndolas salvado. Sé fiel hasta la muerte, y Él te dará la corona de la vida. ¿Estás hoy aquí y todavía no eres de Jesús? Te perderás la gracia y la bendición de ser salvo por el Rey de Reyes y gobernado por el Rey de Reyes. Habrá uno que tendrá dominio sobre ti y se llama el diablo. Jesús lo dijo así de claro y de sencillo. Quito la palabra sencillo, es mi forma de hablar. No es sencillo, es complicado. Más bien es trágico. Mejor por Cristo, porque la victoria está en Él. Padre Celestial, te damos gracias por tu promesa, por tu presencia y cómo podemos verte, Señor Jesús, a través de la Biblia, no solo los evangelios, sino a través de la profecía y especialmente en este profeta que tanto habla de ti, de todas las formas habidas y por haber, incluyendo, Señor, el Dios hecho hombre, el Dios que nació humanamente en Belén, pero que murió en Jerusalén humanamente en la cruz por nuestros pecados, pero que resucitó al tercer día y que vive y reina por siempre y para siempre. Y como también en esta profecía nos muestras el mismo Rey que gobernará en los tiempos futuros, el Mesías, el Santo de Israel, nuestro Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia, creador de la iglesia. Iglesia que hoy somos unos cuantos en Arrecife, en esta calle José Pereira, reunidos y congregados por amor a tu nombre. Personas que de pronto no son de ti, oramos por ellas para que también ellos puedan verte y contemplarte y entregarse a ti bajo el reconocimiento de el arrepentimiento y la salvación que solo nos puedes dar tú, Señor Jesús. Queremos que seas el Rey de nuestra vida. Señor, gobiérnanos por siempre y para siempre. Eres fiel y verdadero. Te pedimos por nuestra iglesia. Gracias te damos, Señor, porque la victoria está en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguno que no es creyente hoy ha sentido ese llamado de parte del Señor, no te vayas sin que esto quede en el aire. Habla conmigo o con algún hermano que podamos ser instrumentos útiles para conducir a Cristo, porque es necesario que nosotros seamos salvos, si no estamos perdidos. Hermanos, que el Señor los bendiga. Doy paso a mi hermano Fran, quien termina este culto con el grupo de alabanza en oración y en alabanza. Amén. Tomar la tierra, poseer de las montañas hasta el mar. Y aunque esta tierra sea de gigantes, nuestro Dios la victoria
dará. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Soy detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. El sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Sí, amén. Hermano, busquemos rápidamente en Judas, carta de Judas, en el versículo 24. Vamos a leer la doxología. Si lo pueden buscar en su Biblia, lo leemos juntos porque no tenemos hoy la diapositiva. Carta de Judas, en el versículo 24. Cuando lo tengan, digan amén y leemos todo fuerte. Amén. Dice y leemos todos juntos: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Voy a pedir a nuestro hermano Gabriel que nos despida en oración. Amén. Comparto el micro. Jesús le comparte el micro. Amén. Sí, gracias Señor por todo este culto, Señor, por haber aprendido más de ti, Señor, por haberte alabado, Señor, y que podamos volver a nuestros hogares, Señor, a donde quiera que vayamos, Señor, para que podamos estar siempre juntos contigo, Señor, y que vayamos siempre de la mano tuya, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor, y te pido que nos cuides y nos protejas, Señor. En nombre de Jesús, amén. Amén. Que el Señor les bendiga.